Vamos a tocar ahora en Canal E un tema sumamente interesante, del que se habla mucho y que a lo mejor a la gente no le llega tanto el concepto ni la importancia de ese concepto. Es por eso que es interesante dedicarle unos cuantos minutos. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA va a presentar Será Sustentable. ¿Qué es esto? Es un evento precisamente sobre esto, sobre sustentabilidad, junto a empresas, junto al Centro de Desarrollo Sustentable, GEO, en alianza con Urban Sustainability. Marcelo Corti es su director ejecutivo y tiene la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo. Marcelo, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo muy bien, Marcelo. ¿De qué hablamos para que la gente entienda? Porque se menciona mucho la palabra, pero yo no sé si está el concepto bien metido en la gente cuando hablamos de sustentabilidad. Mira, cuando hablas de sustentabilidad, en realidad lo que tenés que pensar es equilibrio, es el equilibrio de lo económico, lo social y lo ambiental, que es la nueva dimensión que quizás es la que menos acostumbrados estamos, pero que está cada vez más presente. Entonces, cuando vos ves la producción de determinado bien, la idea es que represente un valor económico, cumpla un estándar social, pero también incorpore esta dimensión ambiental en su desarrollo, ¿no? De repente que no consumamos más recursos de los que el planeta puede generar, o no contamine, o no genere impacto y en consecuencia aporte negativamente en la lucha contra el cambio climático. Básicamente tiene que ver con eso. Ahí tengo una contradicción profunda, ¿no? Porque dadas las variantes que tiene la vida social y económica de la República Argentina, parece un momento muy complicado como para compatibilizar todo eso. Y sin embargo uno se pregunta, bueno, este es el momento, si no, ¿cuál? Hay que empezar a trabajar y a poner esto sobre la mesa ya. Sí, tal cual, pero a veces se plantea esta dicotomía donde se quiere contraponer lo económico con lo ambiental, es decir, che, incorporar un tema, una dimensión ambiental implica un gasto, me es más cara la vida, y en muchos casos no tiene que ver con eso. Por ejemplo, te lo pongo en un ejemplo cotidiano. Después de la pandemia se masificó el tema del teletrabajo. Ujú. Cuando nosotros trabajamos desde nuestro lugar, tenemos un montón de condiciones, incluso generamos menor impacto ambiental porque no nos trasladamos. Y es un buen negocio para la empresa. O cuando de repente se mejora el packaging de un producto y se reduce ese packaging, la empresa termina ahorrando. Entonces, quizás el desafío que tenemos por delante es que esto no parezca ni algo lejano, ni un gasto en términos económicos. Todo lo contrario, muchas veces representa una inversión o un ahorro. Hay cosas que venimos muy acostumbrados a hacerlo. De repente vos quizás pensás en una botella, en vez de comprar otra botella, retornás la botella. Y eso es más económico y ahí es más sustentable y más barato comprar una botella retornable, si se quiere. ¿Se Em, entiende un poco el Se concepto? Que no entiende, no necesariamente tiene que solamente se ver. entiende el concepto, sino que además me lleva a una experiencia. En alguna oportunidad en París empezaban a darle mucha bolilla, a ponerlo incluso en medios importantes al tema de la economía circular como un elemento básico para la sustentabilidad. ¿Está previsto que se toque ese tema? Tuvimos un panel de economía circular donde participó, por ejemplo, Toyota, que tiene una serie de autopartes que la produce con material reciclado. Entonces, o que de repente los, digamos, desperdicios, si se quiere, o el residual de las pruebas de seguridad, se las da, todo lo que son esos airbags usados, se los da a empresas chiquitas, a cooperativas, donde ellos hacen distintos bienes que tienen que ver con carteras, tienen que ver con impacto y generando a partir de lo que podríamos pensar que hubiese sido un residuo si lo pensábamos en términos lineales. La economía circular es una respuesta clave a una problemática actual que está vigente, es que gastamos más recursos de los que el planeta puede regenerar. En ese contexto, donde por ejemplo Argentina prácticamente gasta 2 países por año consumiéndose stocks o tomando como una deuda ambiental, bueno, esta es la forma de reducirlo y de poder aprovechar mejor y optimizar el uso de esos recursos naturales y mantenerlos vivos en lo que tiene que ver con el proceso productivo. Qué momento para plantear algunos temas, ¿no? Porque no hay duda que en una agenda tiene que estar la crisis climática. Pero es un momento particular, por lo que pasa a nivel global y también porque hay alguna posición de algún candidato aquí que, por ponerlo en términos más suaves, no es que la niega, pero la matiza como mucho
y entonces eso da lugar a controversias que hasta hace un par de años atrás no estaban. Claro, en realidad yo creo que sí niega, porque es como que, o sea, lo que niega es la participación del hombre en el proceso. Entonces, la realidad es que la crisis climática actual o el ciclo de calentamiento global que estamos viviendo está comprobadísimo por científicos de todos los países del mundo, o de la mayoría, que exponen que la clave de todo esto fue la participación del hombre. Que si el hombre no hubiese estado estos últimos 200 años, a partir específicamente de 250 años, a partir de lo que es la revolución industrial, este ciclo no se hubiese dado como se está dando. Entonces, negar la intervención o la participación del hombre, creo que de alguna forma es negar el proceso. Marcelo, ¿qué experiencias sacan y si se tocó el tema para volcar en algunos temas lo que nos pasó con el COVID? Y las experiencias que tuve. Vos mencionaste una, el teletrabajo, por ejemplo, pero hay muchas otras que tienen que ver, entre otras cosas, con el ambiente y cómo se usaron los elementos en aquel entonces. Sí, tal cual. Yo creo que el COVID fue una terrible tragedia y de hecho se mencionó en varias oportunidades del evento y nos trajo mucho dolor, pero también nos trajo muchos aprendizajes. Quizás hubo algo que nos dimos cuenta, primero es de nuestro propio impacto, cuando uno veía las imágenes satelitales de cielos diáfanos y, digamos, animales volviendo a hábitats que quizás nosotros invadimos. Pero creo que el mayor valor en ese sentido fue darnos cuenta de que nadie se salva solo, de que este paradigma que vivimos lo tenemos que cambiar entre todos y que es vinculante a cada una de nuestras actividades. Esto no implica que sacrifiquemos otras cosas que nos interesan. Lo que es importante es que esta variable ambiental que antes no estaba considerada en un plan se incorpore. Esta variable ambiental que no estaba incorporada en una agenda de discusión política, por ejemplo, ahí retomando lo que vos planteabas de la política, viste que cuando fueron los debates hubo votaciones para incorporar algún tema extra. Bueno, en la segunda jornada de debate presidencial se incorporó la cuestión ambiental por votación de la gente. Eso es lo que te demuestra que hay una demanda real y bastante significativa con respecto a la problemática. Entonces me parece que el que entienda eso, y creo que las empresas, por ejemplo, al menos las que estuve escuchando hoy, lo entendieron, saben que les aporta a su propio mercado y ya no tiene que ver con una cuestión de conciencia, sino de conveniencia. Hay un desafío interesante en ese sentido, porque la empresa busca rentabilidad. Y lo que me parece que tenemos que entender que la sustentabilidad no te quita rentabilidad, sino que se podría manifestar como que es un buen negocio. Sí, definitivamente comparto ese concepto y lo he discutido con algunos profesionales y hasta en reuniones de amigos en más de una oportunidad. Pero Marcelo, me tomo de algunos de tus conceptos, miro la lista de organizaciones muy prestigiosas, muy importantes que participan de todo este debate. Y no sé si deberían estar, pero sí por lo menos abordarse el tema. Me da la sensación que todo esto tiene que ser llevado a la escuela, incluso a la edad más temprana. Me hubiera gustado saber cómo se trabaja, por ejemplo, a través de los docentes con esto, porque hay mensajes que calan muy profundo cuando sos chico y me parece que este es sustancial para que entre. Y el segundo punto, y ya para cerrar, es todo esto está realmente muy bueno, es sumamente interesante. ¿Cómo le explicamos la importancia de esto a gente que a lo mejor está en un comedor comunitario tratando de llevarse su único plato de comida a la casa? Bueno, mira, vamos a dividir la respuesta, si se quiere. Yo creo que la educación es un factor fundamental, es un camino de largo plazo y que hay que caminar sin descanso. Pero la buena noticia es que en los chicos ya la educación ambiental llegó. Y de hecho, bueno, cuento siempre una anécdota. Una vez de vacaciones con mi hijo, en ese momento él tenía 4 años, y me dijo, papá, me quiero llevar las botellas de la gaseosa que habíamos tomado. Y yo no entendía por qué, trabajando en esto, ¿eh? Y la respuesta es para que no se enferme el planeta. La realidad es que definitivamente los chicos lo entienden y a medida que van creciendo lo incorporan a sus cambios de hábitos, por lo cual esa siempre es una buena noticia. Sin perjuicio de eso, creo que es clave mantener una educación vinculado con esta temática que, digamos, que sea acorde a los chicos y acorde a los grandes. Creo que
Digamos, los chicos no fueron los que nos trajeron hasta acá y los métodos de producción, si se quiere, transporte, etcétera, de desarrollo social, tuvieron más que ver con nosotros, los grandes, que con los chicos, por lo cual me parece que ahí tenemos que levantar el guante y llevar esta bandera a los que somos quizás no tan chicos. Con respecto a lo segundo, lo que me parece importante es que seguramente habrás escuchado el lema de que la justicia ambiental es justicia social. Sí. Y esto tiene que ver mucho porque al que va a impactar o al que impacta la contaminación de un río, al que impacta un fenómeno climático extremo, al que impacta la contaminación en determinado lugar, ya sea por agrotóxico, por lo que fuera, es precisamente al que está más marginado. Entonces, seguramente ese que está yendo a un comedor está impactado por la situación ambiental y climática. Entonces, es probable que sea mucho más consciente, quizás que otros que no estamos tan expuestos, en, por ejemplo, que hay, no sé, un determinado vuelco de agroquímicos o estar a la vera del riachuelo y padecer la contaminación a través de lo que son los metales pesados que se siguen encontrando en el riachuelo, o de repente el que, producto de una inundación muy potente, ha quedado sin casa o sin ningún tipo de pertenencias. Por lo cual ahí hay dos puntos. Yo creo que esa persona seguramente entienda y sepa que tiene que ajustar y ser parte de un cambio de hábitos en tanto sus posibilidades, pero de todo el resto de la sociedad tiene que haber una responsabilidad para que eso suceda. Y tenemos un gran desafío para adaptarnos a el cambio climático y para cambiar la realidad en términos de ciertos lugares de contaminación. Me parece que acá, si vos me permitís, el mayor desafío es, en tanto territorial, defender al que menos tiene, si se quiere, o no permitir que estos impactos hagan mella en su crecimiento, sobre todo de los chicos, y como asociado a esto, generacional. Pensar en qué es lo que queremos dejar a mis hijos, a los hijos de los demás, a tus nietos, a mis nietos o a quien sea. Me parece que la responsabilidad es intergeneracional. Y la verdad es que yo aprendí, por lo menos en mi casa, que cuando vos te prestaban algo, como a nosotros nos prestaron al planeta, que tenés no solo la posibilidad, sino tenés la obligación de devolverlo igual o mejor de lo que lo recibiste. Y me parece que ese es el desafío que tenemos por delante. Marcelo, gracias por esta charla tan interesante. Gracias a ustedes, un saludo grande. Un saludo muy cordial. Marcelo Corti, director ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustentable GEO de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Tenemos más información y la compartimos.